La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presenta Educando en Valores, un programa de orientación, educación y reflexión producido para edificar a la familia dominicana. Educando en Valores. Bienvenidos, queridos amigos y amigas, a su programa Educando en Valores, en este día que el Señor nos ha regalado para tener este nuevo encuentro gracias a la Arquidiócesis de Santo Domingo a través de la Vicaría Episcopal de Educación. Como cada día, cada semana estamos aquí, Jonathan Rodríguez y Blanca González. Jonathan, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Gracias a Dios, bendecido, muy bien. Como siempre, pues con todo el optimismo, con toda la alegría de poder brindarles un contenido que debe ser, que pensamos que debe ser edificante para todas las personas que nos escuchan cada semana. Y recuerden que nosotros estamos en las diferentes plataformas de podcast y usted puede compartir este contenido. Y sobre todo en este programa que estaremos hablando sobre un tema de mucho interés. Ustedes saben que estamos en octubre, que es el mes de las misiones, y estamos todos llamados a evangelizar. Pero si utilizamos los medios digitales, mucho mejor. Por eso hoy vamos a estar desarrollando el tema Evangelizar en la era digital, la fe conectada. Así es que vamos a ver herramientas, información muy valiosa sobre la evangelización a través de los medios digitales con nuestro invitado, el ingeniero Giovanni Ortiz Mejía. No se pierdan de esta interesante conversación, pero antes nos ponemos en las manos del Señor con la oración que siempre nos hace Jonathan. Adelante. Educando en Valores. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, gracias por esta semana que está concluyendo. Te damos gracias por los dones que recibimos en esta semana. Reconocemos, Señor, que hemos tenido tropiezos, dificultades, pero tú nos has ayudado y has estado con nosotros en cada paso. Señor, queremos darte gracias por las personas que han entrado en contacto con nosotros en esta semana. Queremos, Señor, que con tu bondad, tu auxilio, ayudes a aquellas personas que se han encomendado a nuestras oraciones por algún problema personal, de salud, familiar, alguna muerte que se ha presentado en las familias, en nuestras comunidades. Señor, te pedimos que nos ayudes cada día a ser instrumentos de tu amor. Te damos gracias por todo lo que nos has entregado y te pedimos que en esta semana que se inicia podamos seguir siendo nosotros testigos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estás escuchando Educando en Valores. Mantente conectado con nosotros todos los viernes a las 8 de la noche en esta emisora. Pero también puedes conseguir todos nuestros programas en YouTube Music, Spotify y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Estamos educando en valores a través de la radio y también en podcast. Un programa de la Vicaría de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo. Educando en Valores.
Y bien, queridos amigos, estamos de regreso en su espacio Educando en Valores. Como les dijimos al inicio del programa, hoy estaremos hablando sobre evangelizar en la era digital, la fe conectada. Y este tema nos resulta muy, pero muy interesante. Queremos que le presten atención porque no es un secreto que estamos viviendo en una era en donde la tecnología no solo conecta dispositivos, sino que también conecta corazones y conciencias. Las redes, la inteligencia artificial y los medios digitales han abierto un nuevo continente para la fe, un espacio inmenso, cambiante y a veces caótico, donde la iglesia también está llamada a sembrar esperanza. Y a propósito de que estamos en octubre, que es el mes de las misiones, hoy queremos reflexionar sobre cómo la tecnología bien usada puede ser un puente que acerque el evangelio a más personas, haciendo de lo digital no un obstáculo, sino un camino hacia el encuentro. Así es que les invitamos a que nos acompañen en este recorrido, que lo haremos de la mano del ingeniero Ángel Giovanni Ortiz Mejía, orgulloso villajuanero y exalumno del Instituto Técnico Salesiano ITESA. Es ingeniero electrónico con experiencia en ciberseguridad en entidades financieras nacionales, además de emprendedor y músico. Un profesional que une su fe y su conocimiento tecnológico para mostrarnos cómo las nuevas herramientas pueden ponerse al servicio de la evangelización. Un fiel colaborador de este espacio, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Bienvenido, Ángel Giovanni. Buenas noches para todos, buenas noches hermano Blanca, mi hermano Jonathan, y muy buenas noches para todos los fieles radio oyentes que comparten con nosotros este espacio cada viernes en la noche. Muchas bendiciones para todos y atentos que vienen cosas muy interesantes. Bueno, así como decía Blanca, Ángel, nosotros tenemos una misión hoy que todos podemos ser misioneros, todos podemos entrar en la misión de la iglesia. La iglesia es misionera, tanto en nuestra casa como en nuestra iglesia local, así como también en nuestra comunidad y fuera de ella. Todos estos somos llamados a ser misioneros. Tú tuviste pues experiencia y vives en el mundo de la tecnología y también tienes una vida de fe activa. ¿Cómo se encuentran esos dos mundos en tu experiencia personal, la fe y la tecnología? Tú sabes que cuando conversamos sobre la preparación del programa del día de hoy, yo afronté dos principales retos y dije, bueno, vamos a tratar de que el programa no caiga en el error peculiar de la comparación de cómo era antes y cómo es ahora, y verdad, mucho menos cómo será en el futuro, porque la tecnología va a pasos agigantados y predecirlo sería un riesgo muy alto. Y luego que el segundo reto era tratar de hablar lo más transparente posible, lo más didáctico posible, para que las personas que están apoyándonos, que nos escuchan, pues puedan entenderlo como si fuéramos hoy jovencitos pequeñitos en la escuela, ¿verdad? No vamos a entrar mucho en definiciones técnicas, sino básicamente cómo nosotros podemos aprovechar todas estas herramientas tecnológicas que nos ofrece hoy el ciberespacio para llevar ese mensaje. Y obviamente es un poquito hasta tentador, ¿no? Porque nosotros tuvimos, digamos, la suerte y la experiencia en épocas donde todavía la tecnología estaba muy limitada para el acceso como lo tenemos o como lo vemos el día de hoy. Y recuerdo con mucho cariño en mi parroquia de Villa Juana, en Sagrado Corazón de Jesús, todos los años celebrábamos un campamento que le llamábamos precisamente un campamento misión, y consistía en irnos a una comunidad del interior, preferiblemente una comunidad un poco más apartada, ¿no?
Bueno, un saludo afectuoso a nuestra gente de los Algarrobos en La Vega, ¿verdad? Que fue una de las comunidades que yo recuerdo con tanto cariño y estamos hablando de más de 25 años. Y era la manera de cómo podíamos misionar, era la manera de cómo podíamos llevarle a cierto público, a cierta comunidad de la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo resucitado. No teníamos tanta chulería, pero se hacía, con aquellas limitaciones, algunas precariedades, pero la iglesia tenía que llevar el mensaje a los lugares más apartados posible. Pues ahora tenemos con la tecnología la oportunidad de que una persona que Papá Dios lo haya dotado con el don de la palabra, pues amplificar ese mensaje tan amplio como hasta el universo, si así lo quisieran. Y de eso vamos a explicar un poco más adelante y vamos a citar algunos casos que vamos conociendo y lo vamos viendo. Bien, y como decíamos, no es un secreto para nadie que la tecnología es una realidad y la tecnología bien utilizada puede lograr grandes cosas y si se utiliza para la evangelización, mucho más. Entonces nos gustaría saber, Giovanni, ¿cómo percibes tú el impacto de las nuevas tecnologías en la misión evangelizadora de la iglesia? Tú sabes que de manera muy llana, diáfana y hasta doméstica, si se quiere, que pudiéramos comparar el uso de la tecnología, pues muchas personas dicen, a partir de la tecnología ha venido la falta de bendición a la humanidad. Y yo digo, no, ¿por qué? Si bien es cierto que el martillo fue inventado para construir, ¿verdad? Clavar los clavos en las paredes y todas las cosas que se hacen con el martillo bonita, pues lamentablemente hay personas que cargadas de mal, sin tener a Dios en su corazón, lo utilizan para otra cosa. No tenemos que mencionar, este programa no se trata de eso. La tecnología de igual manera, en manos oscuras, en manos de personas, ¿verdad?, creativas para cosas feas, pues lamentablemente no es bueno. Pero cuando cae en manos buenas, entonces obedece a aquel versículo del Evangelio, ¿verdad?, donde en la parábola del sembrador, pues semillas cayeron en terreno fértil y germinaron y dieron fruto. Pues lo mismo puede ocurrir con la tecnología. ¿Cuántos sacerdotes no conocemos nosotros, predicadores, con el don de la palabra, que antes lastimosamente nos limitábamos a esa homilía en la parroquia donde éramos bendecidos con presencia de esos sacerdotes sabios, llevadores, ¿verdad?, del mensaje de Jesucristo? Pues ahora podemos amplificarlo, ahora podemos a través de las redes sociales, cualquiera de las plataformas que tenemos hoy en día, pudiéramos llevar ese mensaje de esa persona con ese don a cualquier rincón del planeta. Y esa es la parte más, digamos, bondadosa que tiene el uso de redes sociales en cuanto a la expansión del mensaje. Y muchísimos misioneros. Tenemos muchos casos que ahorita Jonathan me va a ayudar a mencionar. Yo tengo algunos casos que se han hecho influencers. Tenemos muchos casos de predicadores, hermanos nuestros que con el don de la palabra han empezado a parir, a multiplicar esos dones utilizando las redes sociales. Y ahora, hoy por hoy, le llega a muchas personas. ¿Cuántos enfermos antes el sacerdote tenía que con mucho sacrificio trasladarse, ¿verdad?, sobre todo por la unción a los enfermos? Pero ya hoy, estas personas desde su lecho, con simplemente un telefonito, puede acercarse, ¿verdad?, y alimentar al espíritu con la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos que lo iremos citando más adelante. Por supuesto. Y ingeniero, en los últimos años hemos visto cómo la inteligencia artificial va facilitando la traducción y la difusión de contenido religioso, así como también la producción de dicho contenido en diferentes idiomas, también aplicando las culturas. ¿Cómo crees que esto puede acercar el evangelio a comunidades lejanas, con barreras lingüísticas y culturales?
Mira, hay un punto, porque yo digo, nosotros somos bendecidos, la generación X, de manera particular, tendríamos que definir cuáles pertenecemos a la generación X, pero yo siempre hablo con mis hijos y les digo, es que nosotros le hemos entregado todo fácil a ustedes. Mi generación fue la que hizo el celular, el televisor, la radio, el internet, y bueno, hoy los millennials y las demás siguientes generaciones lo tienen todo servido. En la generación de nosotros tuvimos la bendición, si se quiere, de disfrutarnos uno de los pontificados más extraordinarios en todo el sentido de la palabra, con uno que dirigió la iglesia, ¿verdad?, por tantos años, 1979-2005, me refiero a ese santo padre Juan Pablo II, que tenía el don de las lenguas, no solo para predicar, sino también en manejo de muchos diferentes idiomas. Se decía que Juan Pablo II podía hablar 15 lenguas distintas, entre dialectos y lenguajes, ¿verdad? Entre idiomas y dialectos, podía manejar hasta 15. Y obviamente, pues cuando él fue a Latinoamérica, principalmente cuando vino a la República Dominicana, en las 3 ocasiones que vino, pues habló español. Tuvimos esa bendición. Pero hoy, el sacerdote que hicieron primero obispo, luego cardenal y ahora, gracias a la bendición de Papá Dios, nuestro Papa, ¿verdad? Pues bueno, lo tenemos ahí en español y en inglés. No estoy tan seguro si habla otras lenguas, pero aquí viene la gran... Sí, se habla italiano. Bueno, obviamente el italiano, porque la sede de alguna manera lo exige, pero digamos fuera del italiano del Vaticano, inglés y español, ¿verdad? Por su experiencia en Estados Unidos en su nacimiento y hasta los 22 años y luego su vida como misionero en el Perú. Anyway, esa parte hoy la tenemos salvada gracias a la tecnología. Porque no importa el idioma de la persona, el mensaje llega. Todos los celulares tienen traductores hoy y la persona habla en su lengua nativa y usted lo puede escuchar en su lengua natural, en su lengua nativa también. No importa el idioma del predicador, hoy ya no hay excusa. ¿Cuántos predicadores nos perdimos nosotros, Jonathan, que no somos tan viejos que digamos, pero muchísimos predicadores en inglés o quizás en el mismo italiano, aunque se entiende mucho, se entiende bastante el italiano con relación a los que somos nativos españoles hablantes? Ya hoy perfectamente pudiéramos a través del internet escudriñar estos otros grandes predicadores o quizás algún cardenal que tenga méritos y hable en otro idioma. Nosotros quisiéramos ver su mensaje. Pues en el celular tenemos traductores, los de Android y el mismo Google Translator, que dicho sea de paso funciona también en Apple, pero ya todos han escuchado que el iPhone 17 ya viene de manera nativa un traductor, no solo para conversaciones personales, ni para traducciones de archivos o documentos, sino que hasta en llamadas telefónicas usted tiene un traductor interactivo en tiempo real. O sea que no hay excusa. Ya la parte misionera, digamos, se ha hecho universal en todo el sentido de la palabra. Ya no hay excusa. Ya no hay excusa. Yo recuerdo con muchísimo cariño un misionero coreano que yo conocí en República Dominicana y estaba complicado comunicarse con el individuo. Muy pocas personas hablábamos inglés. Él hablaba inglés, por supuesto, pero coreano, ¿quién? En República Dominicana nadie. Bueno, ahora hay un movimiento nuevo con los millennials y los ¿cuál es la que sigue? Después de millennials hay otra. Centennial. Caramba, y después vienen los alfa. Los Z, los alfa. Los Z, exacto, los Y, los Z. Anyway, ya esos muchachos sí, como están más globalizados, estamos más conectados, ellos tienen acceso a todo eso, pues ven muchos muñequitos coreanos, etcétera. Pero ese no es el punto. El punto es que ya hoy, con estos traductores, podemos disfrutar de predicadores en otras lenguas diferentes de la nuestra. Ya no hay excusa, simplemente el mensaje lo podemos salir a buscar y lo vamos a encontrar.
la iglesia se ha vuelto mucho más universal de lo que siempre ha sido. Porque yo creo que todos aquí bien sabemos que católico significa universal, ¿verdad? La iglesia que Jesucristo dejó fundada como tal, pues la católica, esa significación de universal la tenía, pero ahora ya no hay excusa. Con la tecnología podemos avanzar y comunicarnos todo. Y justamente en este año, que ha sido declarado un año jubilar, un año de gracia, un año de celebración en todas las áreas de nuestra iglesia, también se habla de un jubileo de los misioneros digitales, que reconocido por la Santa Sede. Para ti, ¿qué representa este gesto y qué mensaje envía a quienes evangelizan a través de las redes? La iglesia en sus 2025 años ha venido evolucionando y adaptándose a los tiempos, y de alguna manera, obviamente, hay, digamos, pontificados que han sido muy conservadores, otros han sido extremadamente conservadores, pero en algunos pontificados la iglesia ha ido abriéndose conforme el mundo va avanzando, va evolucionando. Y yo pienso que el jubileo de los misioneros, pues de los misioneros digitales en específico, es, digamos, una manera muy clara, transparente y diáfana de, digamos, tanto nuestro Papa, ¿verdad?, como la iglesia en general, ha ido abriendo puertas. Haciendo ese gesto, ¿verdad?, conmemorativo, confirma, ¿verdad?, de que la iglesia estaría dispuesta a evolucionar siempre y cuando sirva para la expansión del reino de Dios. No podemos negarnos a esa evolución. Es verdad que aparenta ser desorganizada, con una expansión prácticamente incontrolada, llena de contenidos que son bastante cuestionables desde el punto de vista de la fe y de la evangelización. Pero nosotros somos seres humanos con una inteligencia que Papá Dios nos regaló, capaz de poder discernir, de discriminar qué sí y qué no, con qué contenido nos quedamos. Y créanme que al final del día nos daremos cuenta de que los misioneros digitales se convertirán, yo pienso que ya están reconocidos como tal. Y a pesar de que hay muchos casos de uso, ¿verdad?, que conocemos que han sido un poco cuestionados, de algunos sacerdotes en algunas circunstancias que lamentablemente indignan a la iglesia, pero esa no es la mayoría. Lo que pasa es que el ruido de cuando pasan cosas negativas es tan grande que la gente se distrae, y es como, ¿verdad?, el cuento de la pastorcita y el lobo. Pero busquen contenidos eficaces, contenidos de cristiandad, contenido de... Por ejemplo, yo invitaría a las personas que escuchan que este es un año del jubileo, y si yo, digamos, fuera ignorante, ¿verdad?, de mi punto de vista, digamos, no conocedor, pero yo sé que existe la inteligencia artificial, que existe el internet, que existen los buscadores. Bueno, pues yo quiero saber qué es el año del jubileo, cada qué tiempo se celebra eso, cuándo fue el anterior a este. Que dicho sea de paso, sirva la cuña, yo tuve la suerte y la bendición de pasar por la Puerta de la Misericordia de la Basílica de San Pedro en el 2000, que fue el jubileo anterior al de la bendición que tenemos este año. Y todo eso ya lo podemos investigar en internet, señores. No tenemos que quedarnos de brazos cruzados para saber la dinámica de cómo se está moviendo nuestra iglesia conforme los tiempos van avanzando. Toda la información está ahí, la buena y la mala, pero nosotros podemos discriminar, ¿verdad?, y filtrar la que entendemos que es la que tiene fe, la que tiene... Pero igualmente, esos misioneros digitales, busquémoslos, hagámonos seguidores de ellos, sigamos su palabra, porque ya no tenemos que trasladarnos a un sitio físico, a una iglesia. Mira, el padre fulano va a estar aquí o allí. Esas personas ya las tenemos en la mano, en el teléfono. Sí, por supuesto. Y siguiendo con el tema de las redes sociales, que son
un espacio poderoso, pero también muy complejo, así como tú lo estás analizando, Giovanni. ¿Qué retos enfrenta la iglesia al comunicar su mensaje, este mensaje tan poderoso del Evangelio, en estos entornos tan saturados y divertidos al mismo tiempo? Hace un tiempo, hablando de eso de diversión, hay un sacerdote, no sé de qué nacionalidad, porque nunca lo he escuchado hablando, no he buscado realmente todavía el contenido, pero hace una dinámica con los monaguillos y eso, de ciertas cosas que tú dices, bueno, pero también es parte de, es la forma, a lo mejor que él busca de atraer a los niños, haciendo esas dinámicas con los monaguillos. ¿Qué podemos nosotros esperar en la difusión de este evangelio, de Cristo, de la iglesia, de llevar el mensaje por estos entornos que tienen que ver con las redes sociales en la iglesia? Mira, yo recuerdo una etapa en que de alguna manera, sin querer queriéndolo, la iglesia se volvía excluyente por un tema, digamos, de contacto físico, que dicho sea de paso, yo siendo muy de tecnología, jamás en la vida voy a reemplazar el abrazo, el calor humano por encuentros virtuales. Obviamente, cuando son necesarios los aplaudo, pero imagínense ustedes cuánta gente se muda de la comunidad donde vivieron toda una vida, se llevan esa nostalgia, incluso no solamente personas que salen a vivir fuera del país, sino personas que simplemente por razones, digamos, de trabajo o de facilidad de otra vivienda en otro lugar más cómodo, más amplio, o porque se casaron, se fueron de la comunidad, ¿no? Y ya, perdieron el contacto con la parroquia de toda su vida, esa nostalgia se queda. Yo digo que hoy ya todas las parroquias deberían mínimo estar transmitiendo todas las Eucaristías, con su canal de YouTube bien organizado. Cualquiera de los feligreses que tenga un mínimo conocimiento de redes sociales, ¿verdad?, que colabore con ese apostolado. Y que esa Eucaristía del Padre Juan Pérez, del Padre aquel o el otro, que no importa donde haya una persona de esa comunidad, por más lejos que se haya trasladado, pues tenga esa bendición de escuchar esa homilía de ese sacerdote, de ver su parroquia, ver ese altar, ese sagrario. O sea, esas cosas la iglesia debería cultivarlas, porque de alguna manera conecta y garantiza que esos bautizados no se nos pierdan por un asunto de espacio físico, por decir algo. Y yo conozco una pareja, los dos cantantes, Jonathan sabe de un inmediato a quién me refiero, que por circunstancias de la vida se fueron a vivir a Boston. ¿Y qué pasó? Que cuando la iglesia entró en crisis, ¿verdad?, a principios de los 2000 bajito, pues la iglesia católica de la comunidad de ellos tuvo que cerrar. Y ellos se vieron compelidos a participar de una iglesia, ¿verdad?, de hermanos en Cristo también. Yo lo veo de esa manera porque somos todos seguidores de Cristo, pero digamos no católica. Y ellos tuvieron que ahí alimentar su fe en esa iglesia para desarrollar su talento del canto y todo eso, hasta que bueno, pues últimamente se mudaron, ahora viven en San Diego y ahí están un poquito más cerca otra vez de la iglesia católica, pero siempre con la nostalgia de esa iglesia. En el caso de ellos, los dos salesianos también, uno de nuestra querida parroquia de Cristo Rey, ella de OMA, del Oratorio María Auxiliadora, y ellos anhelan cada vez que nos juntamos, que hablamos, que vamos a remembrar esos recuerdos, y dicen, cóntrale, qué pena que no transmitan la Eucaristía desde la parroquia de nosotros. Y lo dicen, ¿verdad? Y esa es una manera de uno alimentar esa alma misionera, esa Eucaristía con ese sacerdote, que vean el sagrario de su parroquia. Eso conecta, eso hay que aprovecharlo. ¿Cuántas personas de las que nos están escuchando no están hoy
reflexionando en torno a esto que estamos diciendo, conforme a la misión, y dirían, wow, sí, a mí sí me gustaría, por decir, no, en el caso de los salesianos, ya perdimos lastimosamente, ¿verdad? Se fue a la casa del padre, el padre Julio Soto, valga la redundancia, pero tenemos ahí a un Ángel Soto que es un maestro de la palabra, ¿verdad? Y así tenemos muchos otros, por mencionarlos a ellos. Pero qué bonito sería que ellos pudieran estar en redes sociales. Ahí está, por ejemplo, el mismo caso de muchísimos sacerdotes que también son pedagogos, y su homilía se convierte en una enseñanza magistral, una cátedra. Pues usando redes sociales pudieran muchas personas conectar en ese trabajo misionero y alimentarse de la palabra por la vía de las redes sociales. Bueno, yo tengo la gracia de pertenecer a una de las primeras parroquias que hizo evangelización mediática, es la parroquia San Antonio de Padua. Y te puedo decir a modo de testimonio de que fue prácticamente la pandemia que se vivió en el año 2020 que empujó a la parroquia y a muchas otras parroquias a comenzar a transmitir a través de las redes sociales, porque todavía existía como un miedo a los medios digitales y sobre todo a las redes sociales, pero al estar todos encerrados en casa, no había feligreses, solamente era el padre, quizás quien cantaba, uno que leía, como ocurrió en San Antonio de Padua. Pues eso movió el paso a las redes sociales, a crear su canal de YouTube y a empezar a transmitir, a hacer esas transmisiones que todavía hoy existen y son muy exitosas, porque mucha gente que ve el canal de YouTube, por ejemplo, siempre se comunica a la parroquia y dice desde dónde los ve, Estados Unidos, de algún sitio de Europa y así. Uno se mantiene, es como mantener los corazones unidos, como hemos dicho ya. Y tú lo mencionas, ¿sí? No, tenemos que darle gracias al COVID, que dio ese empujoncito para que la iglesia se lanzara. Y qué bueno, tú sabes, independientemente de la tragedia que fue, empujó, ¿no? A que, porque yo siempre digo, a veces la iglesia en su modo conservador se toma su tiempo, observa, analiza, ¿verdad? Pero tiene que lanzarse tarde o temprano, tiene que dar el paso conforme los tiempos van avanzando. Y todavía hay muchas parroquias que no han entrado como en esa onda de la evangelización mediática, y tú lo mencionabas, tú dices, oye, pero qué pena que hayan parroquias que tienen tan buen contenido que transmitir y no lo hacen. Entonces, desde tu perspectiva como ingeniero, ¿qué herramientas tecnológicas pudieran utilizar estas parroquias, estas iglesias, que pudieran ayudar a ser más accesibles e inclusivas para todos los fieles? No sé si pudieras recomendar algunas. Mira, yo dije cuando comenzamos el programa que iba a tratar de evadir la tentación de las comparativas. Ya admito, lo hemos hecho 2 veces de manera breve. Pero esa pregunta me mueve y tengo que lamentablemente caer en la tentación. Mira, Villajuana tiene la dicha de tener el canal de la Iglesia Católica y también las emisoras. Bueno, no todas, porque Radio Santa María, que es, digamos, uno de los pilares de la comunicación de la Iglesia Católica, no está en Villajuana, pero todos saben que Vida FM transmite, ¿verdad?, desde las cercanías de Villajuana. Todos saben que Radio ABC también, pero la planta televisora, pues también está desde Villajuana, ¿no? Y en algunas ocasiones, recuerdo con muchísimo cariño, llevaban la unidad móvil para transmitir la Eucaristía, y por suerte utilizaban la de los jóvenes, que era la que nosotros animábamos como director musical del coro del Centro Juvenil, etc. Y era un aparataje impresionante, Blanca, porque montaban literalmente un estudio de televisión en la parroquia. Y estas cámaras grandísimas, y no voy a abundar, todos se lo imaginarán,
hoy desde tu telefonito celular pueden transmitir la Eucaristía. Yo recuerdo, a mí me invitaron el año antepasado, 22, wow, 3 años ya. Yo estuve en el triduo de mi parroquia, ¿verdad?, en la celebración de la Semana Santa. Y bueno, pues los muchachos, ya todo un equipo montado, los muchachos que se han estudiado el teatro, los que se han estudiado el baile, etcétera. Y bueno, pues escenificaron el Via Crucis, ¿cómo le dicen ellos? El Via Crucis vivo, ¿no? Todo dramatizado, muy bonito, todo muy de fe, con una profundidad enorme, gente que lloró, gente que aplaudió de regocijo, que gritó gloria, etcétera. Pero todo con celulares. Y esos muchachos, ellos mismos hicieron su edición y montaron su video en las redes y ahí está. Ahí está, el Via Crucis vivo, como le llaman. Y las parroquias ya no necesitan de inversiones extraordinarias ni grandiosas. Una camarita, hasta 4K inclusive, ya hoy por hoy la tenemos 200, una GoPro cuesta menos de $300. No tiene que ser la última. Van por las 12, 13, 14, la 8 funciona y aparecen muy buenos precios en el mercado. Con una simple GoPro ya la parroquia está conectada. Claro, y su debido enlace de internet, y con eso es suficiente para conectar su Eucaristía con el mundo. Y así otras actividades de la parroquia que ameriten que puedan ser transmitidas. Porque hay parroquias que son bien fervorosas, celebran sus patronales, celebran muchas novenas, pues ese tipo de eventos también, que acerquen a todas las personas que de alguna manera participaron de la comunidad y se sientan cercanos, no importa la distancia. Y por qué no, algunos que sean de otros idiomas, que hayan ido de visita a alguna parroquia que les haya gustado, pues con los traductores, vuelvo al punto de ahorita, ya pueden tener el mensaje de Cristo en su idioma. No importa que se conecten a un canal que estén hablando en otro idioma. Y hablando de idiomas, hoy en día se cuentan con recursos que ya te lo dan muchas plataformas, como lo es los subtítulos automáticos, asistencia por voz o contenido adaptado a personas con discapacidad, porque hay personas que no pueden escuchar, otros no pueden ver, y ya se están creando poco a poco. No es que hay mucho contenido, pero hay contenido también para personas con ciertas discapacidades, en cuanto al sentido del oído, en cuanto también al sentido de la vista, y poco a poco se va trabajando en esto. ¿Cómo se puede aprovechar? ¿Cómo puede aprovecharlo, ya que estamos hablando de, vamos a llamarlo así, una pastoral digital? ¿Cómo podemos aprovechar esta pastoral digital para llegar a más personas? A veces, como dicen los españoles, nos están comiendo la tostada los hermanos separados, porque nosotros lamentablemente, aunque en muchas iglesias de nuestros hermanos a veces tiende como a ser un poco espectáculo, y la Iglesia Católica no es eso, pero hay ciertas cosas que se pueden integrar para un mayor, para que se distraiga menos las personas hoy en día. Sabemos que incluso tenemos iglesias, tenemos parroquias en la República Dominicana que por dificultades de visibilidad, por ejemplo, han integrado pantallas de televisión para que las personas puedan ver lo que se está haciendo. En otros lugares también del mundo me he topado con iglesias también que tienen como un doble nave y también utilizan la tecnología, algún proyector, alguna pantalla también para en la nave donde está el altar. Dígase la nave donde va, por si acaso alguno no entiende esta referencia del templo, donde se sientan las personas, donde están los bancos, donde se sientan las personas. Pues hay iglesias que se han tenido que hacer, ya sea porque son antiguas o porque se ha hecho una remodelación, digamos, un poco fuera de lo común, de que tienen el altar por un lado y
tienen una réplica también de la nave de la iglesia al otro lado, en otro lugar, donde tienen que ir proyectando con pantallas, o lugares donde tienen guarderías de las iglesias, donde van viendo por dónde va la Eucaristía, y tienen también algún tipo de monitoreo desde ese lugar. ¿Cómo podemos nosotros entonces en este sentido aprovechar todo esto, digamos, una pastoral digital, que existe una pastoral digital en la iglesia, para llegar a más personas, que se pueda aprovechar tanto esto como los subtítulos, también, por ejemplo, los asistentes por voz y la adaptación para personas con ciertas discapacidades, que puedan también ser más inclusivos, no solamente en la parte visual y de audio, sino que se pueda ser también más inclusivo con aquellas personas que tienen algún tipo de otros problemas de comunicación, digámoslo así. Mira, 2 ejemplos que me recordó la pregunta, y voy a tratar de resumirlo lo más pronto posible. 2000 bajitos. En nuestra parroquia teníamos de párroco a ese gran personaje, que le mando muchos saludos y muchas bendiciones, a nuestro queridísimo Padre Bienvenido Colón. Y yo recuerdo con muchísimo cariño, en aquel momento todavía no social media, no había en redes sociales, no había nada, no teníamos, pero en nuestra parroquia de Corazón de Jesús, el sábado santo en específico, ¿verdad?, en la celebración de la vigilia, pues la parroquia se nos llenaba de gente, que eso era una bendición, eso era un mar de gente. Y el que ha ido a la parroquia Corazón de Jesús de Villajuana sabe que nosotros tenemos la cancha al lado. Bueno, hay varias canchas, ¿no? Es un patio bastante grande. Y la parte, digamos, frontal de la parroquia da a la calle Mauricio Báez. Todo lleno de gente. La cuadra completa llena de gente, ni que fuera un meeting, una reunión, no sé de qué. La cancha llena de gente, pero la celebración de la vigilia y de toda la Eucaristía de verdad, esperando la resurrección del sábado en la noche para el domingo, pues era en el templo, en el altar principal. Entonces, para las personas que estaban afuera, en todo alrededor del templo, era un poco incómodo. Bueno, pues hubo un año que los muchachos mismos de toda la dinámica de animación se inventaron justo esa idea que tú mencionaste: pantallas con proyector, una consola, ¿verdad?, para distribuir ese video. No era inalámbrico todavía, todo era cable en esa época, pero fue genial la idea. Pero mira la parte genial que yo recuerdo con tanto cariño, y con esto termino. Al momento del bautizo, cuando el párroco salió a distribuir el agua bendita entre todos los feligreses, que es un gesto que se hace para renovar el bautizo en esa noche, pero entonces el Padre Bienvenido arrancó para la cancha a distribuir agua bendita, y nosotros en el templo dentro, cantando el agua del Señor, no sabemos, estamos perdidos, ¿dónde está el párroco? ¿Por dónde viene? Si repetíamos la estrofa que seguía, si repetíamos de arriba la canción. Pues en el proyector de dentro del templo, para que la gente de adentro vieran a las personas de afuera aplaudiendo, cantando, alabando, pues el muchacho de la cámara le caía atrás al padre. Y lo veíamos por la Mauricio Báez, llegando casi a la Juan Erazo, distribuyendo agua bendita. Yo no sé cómo le dio. Pero todo ese tiempo, casi 40 minutos distribuyendo la agua bendita, y los muchachos mismos fueron los creadores de esas grandes ideas. Es una cosa impresionante cómo la iglesia, en su dinámica, ¿no?, de llevar la palabra, puede hacer todo eso. Otro ejemplo, el segundo que mencioné, una persona no vidente, en una homilía en otro idioma, subtitulada en su idioma, pero él no lo lee. Lo que escucha no es su idioma, lo que está subtitulado sí es su idioma, pero no lo puede leer, no lo ve. Hay display de braille, ¿verdad?, en español braille, que se conectan a un celular o a una computadora a través de Bluetooth o del mismo puerto USB, y no importa qué tan rápido vayan los subtítulos, la persona puede ir avanzando línea por línea, pasa su dedito y va leyendo línea por línea esos subtítulos que le van indicando lo que está ocurriendo en el evento que está dándole seguimiento. Hoy por hoy no hay excusa.
interfaces hay de sobra, accesibilidad tenemos por montones, obviamente. La persona con la necesidad tiene que dejarse ayudar, buscar ayuda, y alguien en la comunidad que tenga conocimiento de tecnología con toda seguridad le va a instruir, le va a orientar. Pero ya hoy por hoy no hay excusa. Accesibilidad tenemos de sobra, tecnología tenemos de sobra, y las redes sociales son el mejor canal para distribuir de manera universal. Bueno, queremos aprovechar. Discúlpame, Blanca, pero recuerdo en el programa que tuvimos con los sordos, que también están hablando de que ya se está trabajando con un avatar para personas sordas, de modo que también en un futuro también eso se pudiese integrar dentro de las transmisiones que se pueden hacer en la iglesia para las personas sordas. De hecho ya existe con inteligencia artificial avatar que se conectan al audio, y el avatar hace los lenguajes de señas dependiendo del estándar. Eso es otra clase. Pero hay muchos estándares de lenguajes de señas: el estándar americano, el estándar latinoamericano, el estándar europeo, etcétera. Tienen señas distintas para palabras o grupos de palabras, y ya hay avatar que se conectan al audio y van traduciendo en tiempo real. Ya no es una persona de lenguaje hipoacústico el que venga a hacer el lenguaje de señas, sino que la misma tecnología. Te van a decir, pero lo que tú estás diciendo le va a quitar el trabajo. No, es que la tecnología hoy facilita, porque todos sabemos que eso es un recurso limitado y hasta cierto punto bien escaso. Se prepararán muchas personas para ayudar, ¿verdad?, a personas con algún problema de audición, hipoacústico en general, pero no dan abasto. Entonces ya la tecnología facilita, ¿verdad?, ese tipo de cosas. Pero no, va más lejos, Jonathan, porque esto lo digo, ¿verdad?, como de manera secular y sin echar a un lado la fe, porque yo siempre he dicho que todos estos avances, ¿quién ha sido el que ha permitido que toda esa sabiduría junte todos los conocimientos para que la humanidad dé esos pasos agigantados a través de la tecnología? Eso es Dios, eso es fe, eso no puede ir apartado, ¿verdad? El Espíritu Santo mueve todos esos corazones. Los que se creen que son omnipotentes y todopoderosos, qué pena, porque sin la presencia de Dios las cosas son muy difíciles. Entonces, lo que quiero mencionar, y algunos que les interese, pues que busquen en internet más informaciones, pero ya sabemos que un gran empresario de la tecnología en los Estados Unidos tiene una compañía, se llama Neuralink. Anoten el nombre, no voy a dar más detalles porque este programa no se trata de eso, pero lo que quiero sí dejar en dos líneas es que ellos están logrando un chip que le va a permitir a las personas de manera directa leer la pantalla de su teléfono, tener el audio, poder interactuar, porque los deditos en el teclado, esa interfaz es muy lenta. Y lo que se está tratando es de que usted piensa un comando y el teléfono se lo ejecuta. Usted va a pensar, ábreme la aplicación de YouTube, y se va a abrir. No va a tener usted que dar 3 clics buscando en la pantalla el icono para después darle al botón del icono y ahí se abrió YouTube. No. Usted lo va a pensar y se va a abrir. Yo quiero abrir YouTube, ¡pam!, y se abrió. Pero esa misma compañía, esa es la parte que da miedo probablemente, pero esa misma compañía también ha dicho que pretende llegar a conectar dispositivos de cámaras y cuestión con el cerebro para que personas no videntes vuelvan a ver, conectar micrófonos especializados y ultrasensibles para que a través de ese chip personas que tengan problemas auditivos vuelvan a escuchar. Pero todavía más lejos, personas que hayan perdido movimiento, que su sistema psicomotor haya tenido algún desperfecto fruto de un accidente o lo que fuere, volver a conectar esa parte neurológica del cuerpo que dejó de tener funcionamiento con el cerebro, para que la persona vuelva a tener movilidad. Si eso ocurriría, yo le digo a ustedes como tecnólogo le digo, bendito sea Dios. Eso mejorará calidad de vida de muchas personas. Ojalá y ese sea el sentido, ¿no? Y que sea accesible para
todas las personas. Ojalá, porque detrás de eso ustedes saben que se esconde el negocio, etcétera. Pero que la palabra le llegue a muchas personas, llegará el momento en que cada día Jesucristo llegará a mucho más espacio. Hay un ejemplo de misión, Jonathan. No sé si me estoy adelantando al programa de hoy. Me refiero al temario que tenemos, pero hay un hermano que es un apostolado fabulosísimo, que yo lo vengo siguiendo desde cuando él era bajo perfil. Me refiero, y un saludo para él, ¿verdad?, al profesor Junior Cabrera, que lo quiero muchísimo, y está haciendo un trabajo en redes sociales impecable. Claro, él lo hace más secular que otra cosa, pero le pone su sello de hijo de Dios, de temeroso, ¿verdad?, de la palabra. Pero ese mismo Junior Cabrera de las redes sociales, con su programa que habla del merengue, que habla de nuestro ritmo popular y todo eso, pues todos sabemos que él es el director del grupo Alfarero, que lleva con su canto, con su buena música, la palabra de Dios a muchísimos lugares, incluso lugares seculares, señores. Y eso es una manera de predicar. Yo recuerdo, con muchísimo cariño, a mí me tocó escuchar por primera vez la canción de nuestro querido hermano Juan Luis Guerra, Soldado de Cristo, en una discoteca. Y la reacción que tuvo la gente con esas letras fue impresionante. Fue impresionante porque la semilla de Dios, aunque el terreno sea pedregoso, pues de que germina, germina. Y se lo digo con la fe que me acompaña toda la vida. Por tanto, la tecnología es una herramienta que tenemos los cristianos que montarnos en ella. Tenemos que sacarle provecho. Esa gente del Algarrobo, que para nosotros poder ir a llevarle la palabra de Dios teníamos que trasladarnos casi hasta en burro en esa época, allá bien metido de la Vega para adentro. Pues ya esa gente ya hoy podemos chatear y saludarnos y abrazarnos por WhatsApp y conectarnos y cómo está la parroquia, cómo se la capilla en el caso de ellos, cómo cada qué tiempo le están visitando los sacerdotes. Qué bueno, yo conozco un sacerdote que puede ir y le mandamos un sacerdote. Ya, esa es la realidad de hoy. No podemos vivir a espaldas de eso. Eso es así, mi querido Giovanni, y a todos los amigos que nos escuchan, hoy hablando sobre la evangelización en esta era digital. Y hay algo importante, bueno, hay muchos aspectos importantes que yo creo que el tiempo no nos va a alcanzar para conversarlos con Giovanni, pero eso da pie a que tengamos un segundo encuentro con él y que podamos terminar de debatirlo. Es el tema de la formación de la gente que, porque aquí se requiere formación en dos vías. O sea, estamos evangelizando a través de los medios de comunicación digital, eso requiere formación para poder hablar de la palabra de Dios, pero también formación en cuanto a los equipos que se utiliza y la parte de la comunicación digital. ¿Pudieras decirnos qué tipo de preparación o criterios deberían tener quienes comunican la fe en entornos digitales? De manera breve para ir resumiendo. La comunidad tiene recursos humanos, se lo garantizo. Siempre va a haber un hermano en Cristo que tiene el talento de la tecnología y otro que tiene el don de la palabra. Únanse, abrácense, porque juntar esos dos talentos multiplica. Antes decíamos suma, pero ellos dos se unen y son dos. Pero cuando lleven el mensaje a través de redes sociales, esos dos se convierten en muchos, miles, millones, diría yo. Y si se hacen viral, ya todo el mundo se sabe la dinámica, ¿verdad?, de los influencers y las cosas que se hacen virales. Yo tenía, y lo menciono rápidamente, un material de un taller que los salesianos impartíamos en Jarabacoa, del programa de formación para animadores juveniles PROFA. Y el taller se llamaba, y es un taller pero antiquísimo, de más de 30 años, para que tengan una idea, se llamaba Cristo, la Iglesia y la Tecnología. Y se basaba específicamente en el fortalecimiento de la oración, ¿verdad?
Y bueno, yo aprovechaba obviamente para envolver a los muchachos y le hablaba de todo lo que venía aconteciendo en cuanto a tecnología, pero luego tocaba la parte de aterrizarlo en torno a la oración. Y yo recuerdo que el contenido en una parte yo decía, imagínense que para la oración fuera como un IBR, ¿verdad? Una máquina contestadora como la que tenemos hoy en los bancos, en las clínicas, en todos lados, y que gracias por llamar al cielo, marque 1 para hablar con Dios, marque 2 para hablar con la Virgen María, marque 3 para hablar con Jesucristo. ¿Ustedes se imaginan lo que ocurriría cuando ustedes marquen, por ejemplo, yo quiero hablar con Jesucristo, el 3, y esa contestadora venga para allá, de allá para acá, decirle a usted es el número 8.564.323.200 en espera? O sea, no, la oración, además de ser personal, Dios está ahí para escucharnos. No tenemos que, ¿verdad?, depender de tanta tecnología, de tantos aparatos, de tantas cosas. Pero, qué bueno que llegó la tecnología para ese trabajo misionero. Que todos tengamos muy presente y en cuenta que si vamos a subir un videíto a las redes sociales, como cristianos tenemos que marcar la diferencia, ¿verdad? Que podamos decir en ese video, pues bueno, a mis hermanos de la comunidad, recordarles que la Eucaristía, el domingo a tal hora para los jóvenes, ¿verdad? Que esas cosas que no nos llegan directamente desde nuestra parroquia, nosotros podamos ser los portavoces, multiplicadores de ese tipo de cosas usando nuestras redes sociales. El domingo hay una kermés profundo, y así todo el que me sigue, pues que se entere de que tiene que ir a la parroquia a apoyar eso. Seamos portadores, que no nos dé miedo, que el mensaje de Cristo salva. Echen ese pleito, que yo le garantizo que la salvación la tienen garantizada también. Bueno, ingeniero, queremos darle las gracias por acompañarnos en este programa. Creo que lamentablemente ya el tiempo no nos alcanza para continuar con este interesante tema. Así que la invitación para una próxima, poder continuar con esto, porque es un tema que es muy rico, un tema que está poco a poco calando en el interés de las personas en nuestro país. Así que, y también fuera del país. Así que muchísimas gracias. Y a ustedes que nos escuchan también les agradecemos el favor de sintonizarnos, y ya será para la próxima. Este contenido compártalo con las personas que usted sabe en la parroquia que le puede ser de bien. Así que muchísimas gracias, ingeniero, y a ustedes que nos escuchan, nos esperamos la próxima semana en este su programa Educando en Valores. Bye bye. La Vicaría Episcopal de Educación de la Arquidiócesis de Santo Domingo presentó Educando en Valores.